Muy buenas tardes, nuestro grupo está conformado por Andrés Granados, Elkis Peña, Gustavo Ginés y mi persona José Fonseca. En el día de hoy les hablaremos acerca de la espectroscopía y de entre ella la resonancia magnética nuclear e infrarrojo. Para empezar veremos qué es la espectroscopía. Y la espectroscopía es una técnica analítica experimental muy utilizada en la química. Se basa en detectar la absorción o emisión de radiación electromagnética por parte de una sustancia que queremos estudiar. Para entender cualquier técnica espectroscópica debemos pensar que siempre tenemos tres elementos básicos: la fuente de luz, la muestra que queremos estudiar y un detector, como se nos muestra en la imagen de ejemplo. La fuente de luz irradia la muestra, interacciona con las sustancias que la forman, estas modifican la luz incidente y con un detector registramos la luz resultante de interactuar con la muestra. Si sabemos interpretar las diferencias entre luz incidente y luz resultante, obtendremos así la información sobre la muestra. Los tipos de espectroscopía se diferencian según el tipo de energía radiante implicada, es decir, según el tipo de luz que utilizamos para interactuar con una muestra. Las radiaciones del espectro electromagnético se diferencian entre sí por tener una longitud de onda determinada, a lo que hará que la interacción de esta radiación con la materia sea diferente dependiendo del tipo de radiación con la que trabajemos. El espectro electromagnético. Según el tipo de radiación que usemos, es decir, según la técnica espectroscópica elegida, podemos obtener una información u otra. Información ya sea estructural, cuantitativa o cualitativa, porque dependiendo del tipo de luz interactuará de una forma u otra con las moléculas de nuestra muestra. Por lo tanto, elegiremos una u otra técnica espectroscópica según el tipo de moléculas que contenga nuestra muestra y la información que queremos obtener. Algunas de las técnicas espectroscópicas más comunes son la espectroscopía de absorción atómica, la espectroscopía de UV visible, la espectroscopía de IR, que es la que trabajaremos hoy, la de infrarrojo, la espectroscopía Raman, la espectroscopía de resonancia magnética nuclear, RMN, que también la trabajaremos hoy. A continuación los dejo con mis compañeros. Gracias. Hola, mi nombre es Andrés Granados y a continuación me encargaré de hablarles un poco sobre la resonancia magnética nuclear, su importancia y sus aplicaciones en la química. Primeramente comencemos dando una breve explicación sobre lo que es la resonancia magnética nuclear. La resonancia magnética nuclear, o como se abrevia RMN, es una técnica espectroscópica no destructiva basada en las propiedades magnéticas de la materia y aplica a cualquier sustancia química en estado líquido o sólido que contenga núcleos con espines nucleares. La resonancia magnética nuclear es un método espectral basado en las propiedades magnéticas de los núcleos y en su aplicación más común es en las propiedades del núcleo de hidrógeno. Si solo implicase los núcleos, no tendría interés para los químicos. Afortunadamente, los electrones van a producir modificaciones débiles, pero observables. Para dejar más en claro lo que es la resonancia magnética nuclear, pues expliquemos lo que es un spin. Un spin se refiere a una propiedad física de las partículas subatómicas, por la cual toda partícula elemental tiene un momento angular intrínseco de valor fijo. Se trata de una propiedad intrínseca de la partícula, como lo es la masa o la carga eléctrica. Un espectrómetro de resonancia magnética por lo general está compuesto por 4 partes. 1. Un imán con un controlador de campo muy preciso, así podemos obtener un campo magnético muy preciso. 2. Un transmisor de radiofrecuencia que sea capaz de emitir ondas de una frecuencia muy precisa. 3. Un detector que mide la energía absorbida por la muestra. 4. Un registrador que imprima los datos que surgen del detector. Ahora hablemos un poco sobre los usos y las aplicaciones de la resonancia magnética nuclear. El campo de aplicación de la resonancia magnética nuclear no solo se limita a la determinación estructural, sino que también se extiende a aspectos de determinación conformacional, dinámica, molecular y cinética de reacciones. Además, la posibilidad de realizar espectros de resonancia en estado sólido, aunque ello implique unos requerimientos instrumentales importantes.
extiende las aplicaciones de esa técnica al estudio de materiales poliméricos, tanto de naturaleza orgánica como inorgánica. El término resonancia magnética es asociado mucho a nuestra cotidianidad. De seguro sabemos de alguien a quien se le ha realizado una resonancia magnética, ya sea en un hueso o en cualquier articulación del cuerpo. La imagen que se obtiene de estas es similar a la que proporciona los rayos X, pero cabe resaltar que la resonancia magnética, aunque se apellide nuclear, no tiene nada que ver en absoluto con la poderosa y peligrosa radiactividad. De hecho, en medicina se ha quitado este apellido nuclear para así sonar menos alarmante ante las personas. Esta es una técnica usada más que todo en química orgánica y se descubrió hace mucho tiempo, a principios del siglo XX, por unos físicos, y como una mera curiosidad. En los años 50, químicos vieron en la técnica un gran potencial y se comenzaron a fabricar los primeros espectrómetros comerciales de laboratorio. En química, para que la interacción radiofrecuencia-hidrógeno tenga lugar, nos tienen que introducir en una máquina con forma de tubo que proporciona un campo magnético intenso. Al introducirnos, no hay ningún peligro para nuestra salud. En el campo magnético, la mitad de los átomos de hidrógeno del agua de nuestro organismo se vuelven rebeldes, por decirlo de esta forma, con respecto a la otra mitad. Así que en los tejidos, la mitad de las moléculas se rebelan frente a las restantes. Pero esa rebelión no implica nada peligroso para nuestra salud, sino que simplemente es que la mitad de los hidrógenos adquieren un poco más de energía que los otros, mediante una radiofrecuencia, como antes dicho. Y lo que se logra es que todas las moléculas de agua se igualen en comportamiento. Pero las moléculas de agua van a presentar cierta oposición y emiten una señal que se detecta y que no es igual dependiendo del tejido donde esté esa agua. Un barrido de esa radiofrecuencia en 3D de cualquier parte de nuestro cuerpo da lugar a unas señales que un ordenador interpreta, la presenta en una pantalla al modo de una radiografía. En química, los equipos de resonancia magnética de laboratorio son por lo general más pequeños, pero el principio básicamente es el mismo. Hoy en día prácticamente todos los laboratorios de química poseen al menos un espectrómetro de resonancia magnética nuclear. La espectroscopía infrarroja implica la interacción en la radiación infrarroja con la materia. Cubre una gama de técnicas, en su mayoría basada en espectroscopia de absorción. Al igual que todas las técnicas espectroscópicas, se pueden utilizar para identificar y estudiar sustancias químicas. Las muestras pueden ser sólidas, líquidas o gaseosas. El método o la técnica de la espectroscopia infrarroja se realiza con un instrumento llamado espectrofotómetro infrarrojo o espectrofotómetro para producir un espectro infrarrojo. Esta espectroscopía se fundamenta en la absorción de la radiación IR por las moléculas en vibración. Una molécula absorberá la energía de un haz de luz infrarroja cuando dicha energía incidente sea igual a la necesaria para que se dé una transición vibracional de la molécula. Es decir, la molécula comienza a vibrar de una determinada manera gracias a la energía que se le suministra mediante luz infrarroja. Las unidades típicas de frecuencia utilizadas en el espectro IR, conocido como infrarrojo, son centímetros recíprocos, a veces llamados números de onda, y con el símbolo centímetro -1. Las unidades de longitud de onda IR se suelen dar en micrómetros, antes llamados micrones. Se simboliza con el signo de las micras, que están relacionados con los números de onda en forma recíproca. En esta técnica pueden distinguirse dos categorías básicas de vibraciones. Está la vibración de tensión y la vibración de flexión. La vibración de tensión son cambios en las distancias interatómicas a lo largo del eje del enlace entre dos átomos. Y las vibraciones de flexión están organizadas por cambios en el ángulo que forman dos enlaces. En principio, cada molécula presenta un espectro infrarrojo característico, así como su huella dactilar, debido a que todas las moléculas, excepto las especies diatómicas o mononucleares como el oxígeno y el bromo, tienen algunas vibraciones que, al activarse,
provocan la absorción de una determinada longitud de onda en la zona del espectro electromagnético correspondiente al infrarrojo. Cada tipo de enlace absorbe la radiación infrarroja a una frecuencia distinta, lo que permite determinar qué tipo de grupos funcionales posee la molécula en estudio. La espectroscopia infrarroja tiene su aplicación más inmediata en el análisis cualitativo, que es la detección de las moléculas presentes en el material. Si tuviéramos cualquier molécula y le agregamos luz, la molécula absorbe esa energía y esto puede provocar que un enlace se estire. La estiración de un enlace es parecido o es igual a la estiración de un resorte. Tradicionalmente, en el eje X de los espectros de infrarrojo se emplea el número de onda o la frecuencia luminosa, y en el eje Y se representa el porcentaje de radiación transmitida, conocida como transmitancia, y se representa por el símbolo del porcentaje con una T mayúscula. Observamos esta gráfica que representa el grado de absorción de la molécula cuando se absorbe luz infrarroja. Cuando tenemos una frecuencia luminosa de 4000, la molécula ha absorbido casi la mitad de luz infrarroja emitida. Pero por este lado vemos una frecuencia luminosa de 1092, notando que el porcentaje de transmitancia es menor al 100%. Y llegando a la conclusión de que la luz que se le suministró a la molécula, esta absorbió más del 90% cuando la frecuencia llega a 1092. La espectroscopia infrarroja es una de las técnicas espectroscópicas más versátiles y de mayor aplicación. Algunas de las aplicaciones más importantes son: primero, la caracterización e identificación de materiales. En esta se encuentran los polímeros y plásticos. También los sólidos inorgánicos como minerales, catalizadores y materiales compuestos. Segundo, análisis de productos farmacéuticos y de síntesis. Tercero, análisis de contaminantes. Cuarto, ciencia forense que los ayuda para identificar. Quinto, la biomedicina. Esto los ayuda para el análisis de tejidos. Sexto, conservación artística. Para el análisis de pigmentos, materiales utilizados. Sexto, también se utiliza en las industrias del reciclaje para la identificación de materiales poliméricos. Séptimo, se utiliza también en la agricultura y alimentación. Por último, en los seguimientos de procesos químicos. La espectroscopia infrarroja es una técnica simple y confiable, ampliamente utilizada en la química orgánica e inorgánica, en investigación y en la industria. Se utiliza en aplicaciones de control de calidad, para la medición dinámica y monitoreo, como la medición a largo plazo sin supervisión de las concentraciones de CO2 en invernaderos y cámaras de crecimiento mediante analizadores de gases infrarrojos. Llegando a una conclusión con mi equipo de trabajo, la espectroscopía de resonancia magnética nuclear e infrarrojo es una de las técnicas más fundamentales para obtener información física, química, electrónica y estructural sobre la molécula. Es una poderosa serie de metodologías que proporciona información sobre la topología, estructura y tridimensional de moléculas en una solución, al igual que en estado sólido. Asimismo, en los años 1998 y 2001, la resonancia magnética nuclear fue una de las técnicas más implementadas para algunos inicios de las computadoras cuánticas. La espectroscopía por resonancia magnética mide la actividad del metabolismo durante el procesamiento conjuntivo. Se puede llevar a cabo un seguimiento de los picos NAA, que es decir, N-acetil aspartato, con relación a la activación de un área del encéfalo durante la tarea solicitada, y en las aplicaciones más comunes, la resonancia magnética hace uso de las propiedades de resonancia aplicando radiofrecuencias a los núcleos atómicos o dipolos entre los campos alineados de la muestra.